Buenas tardes, espero que se encuentren de la mejor manera. Vamos a empezar nuestro tema de trabajo o nuestras actividades de trabajo bajo el planteamiento de lo que es la cultura de negocios. Sin duda tenemos que tomar en presencia o en conciencia de que la cultura de negocios es una actividad bastante importante dentro de nuestro análisis a llevar a cabo en los temas de la internacionalización. Sobre todo, ¿de dónde viene su importancia? La importancia procede o se desemboca del hecho de que no nos encontramos en la zona geográfica en donde regularmente tenemos asentamiento social, lo que involucra o lo que significa que independientemente de que podamos tener una intención bastante pronunciada por garantizar que nuestro producto, nuestro servicio se vaya a comercializar, debemos de comprender dos consideraciones básicas dentro de la cultura de negocios, que es el protocolo de negocios y la cultura de negocios internacionales, también entendida como una cultura del consumidor internacional. Si bien pareciera que están relacionadas de manera muy, pues, homóloga en donde pudieran representar lo mismo, no son la misma actividad. Cada una de ellas responde a diferentes actividades, a diferentes iniciativas y a diferentes fuentes de estrategia para el mundo de los negocios. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. La cultura de negocios marca un paradigma con relación a nuestros temas de trabajo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de nuestro análisis de negocios internacionales, a nuestro análisis comercial que respondería a todos estos escenarios de trabajo que estamos nosotros presentando dentro del contexto internacional, pues nos va a permear en la forma de trabajo, ya que las inquietudes de la población en la forma de trabajar, de conducirse y de tomar decisiones sociales y de adoptar tendencias internacionales o no, responde precisamente a esta comentada cultura. Vamos a clasificar la cultura bajo dos diferentes planteamientos. El planteamiento número uno, que es el protocolo de negocios internacional. ¿Qué es el protocolo de negocios internacional o hacia dónde responde? El mismo responderá a la forma de garantizar mediante buenas prácticas de negocios la intención de acercamiento o negociación con una contraparte internacional. Mientras que por otro lado tenemos a la cultura de consumo o la cultura del consumidor internacional. La misma responderá a la forma en que los diferentes pobladores y sociedad en un país y región específica toman o adoptan posturas sociales alrededor de un tema o la oferta de un producto o servicio. ¿Qué es lo que básicamente nos corresponde más o nos interesa más? No quiero decir que no nos sea de utilidad, por llamarlo así, la forma en que ellos predisponen o se comportan con relación a un cierto tema de naturaleza política, de naturaleza social o ambiental. Claro que es una necesidad y la tenemos que tener presente siempre y cuando juegue dentro del cúmulo de variables que debemos tomar en consideración para lograr acomodar un producto en el contexto internacional, lo cual no va a ser sencillo, obviamente es una actividad mucho más compleja, pero nos corresponde
como especialistas en el área de negocios internacionales, como formandos en el área de negocios internacionales, pues estar en virtud de esta delimitación. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo se va a plantear esta delimitación? Bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente. El protocolo de negocios internacionales es, como bien se comenta, una serie de buenas prácticas. Y esas buenas prácticas de negociación o administrativas nos hacen garantizarnos a nosotros mismos que logramos previsualizar de manera previa aspectos importantes para garantizarnos una forma de lograr el intercambio comercial. ¿Cómo es este protocolo de negocios delimitado? Bueno, es muy común que nosotros tengamos a lo mejor algunas predisposiciones que ya se han brindado acerca del protocolo de negocios para diferentes regiones alrededor del mundo. Tenemos un protocolo de negocios regularmente centrado en el negociador estadounidense, tenemos un protocolo de negocios centrado en el investigador o negociador asiático, tenemos un protocolo de negocios para el negociante europeo y así vamos a tener un montón de protocolos de negocios. Sin embargo, los protocolos de negocios, como bien se comenta, no son una garantía, no son una fiabilidad, no todas las negociaciones van a fluir de la misma manera y de igual forma no todos los contextos o los criterios que nosotros tomemos en cuenta para ese protocolo de negocios van a responder ante las expectativas de trabajo de estos criterios. Entonces, lo primero que debemos de tomar en consideración para lograr garantizar el protocolo de negocios es lo siguiente: conocer un poco acerca de la cultura tanto de naturaleza social como de naturaleza económica del país para lograr conocer hasta dónde va a llegar la intención comercial de nuestra contraparte al momento de hacer una negociación. Segundo, ¿qué motiva a las personas de esta región a hacer negocios? Porque si bien todos vamos en la misma sintonía, el que quiera hacer negocios quiere garantizarse que va a lograr un objetivo de tipo personal, profesional, académico, económico, etcétera. Pues ese protocolo de negocios, por lo tanto, nos debería de reflejar esas finalidades, esas inquietudes de las empresas. Por ejemplo, si estamos en una empresa comercializadora, pues su intención es vender. Pero si tenemos una empresa productiva o una empresa industrial, pues su finalidad va a ser conseguir los mejores insumos. Y este tipo de estrategias o de motivaciones, pues van a depender también de un análisis comercial. El análisis comercial, también denominado a través de una herramienta que sería el estudio de mercado, pues nos brinda todas las directrices que corresponden con el protocolo de negocios, con el protocolo del consumidor internacional. Sobre todo el protocolo de negocios es una estrategia más de tipo comercial. O sea, nosotros investigamos el protocolo de negocios para poder garantizar que hagamos buenas prácticas al momento de estar frente a frente con nuestra contraparte. Por ejemplo, pues el tipo de vestimenta, el, el tipo de acomodo, el tipo de sala donde es más recomendable plantear la negociación, el tipo de entorno, ecosistema, iluminación, toda la ergonomía, etcétera. Ese es el protocolo de negocios y es muy diversificado. Sin embargo, sí tenemos buenas prácticas, las cuales están documentadas bajo diferentes investigaciones, bajo diferentes planteamientos de expertos que han podido, pues, plasmar por escrito y contribuir al conocimiento a través de una solidificación de sus recomendaciones para efectos de estas, pues, realidades que corresponden con el protocolo de negociación. ¿Cómo se hace o cómo se logra el protocolo de negociación? No es algo que vaya a ser sencillo.
Porque, como les decía, no todos los intervinientes dentro de la actividad comercial van a reflejar la misma realidad. Y a este grado, pues debo de argumentar que si no todos los intervinientes están en la misma sintonía, pues tampoco las contrapartes van a pensar de la misma manera y van a articular sus estrategias de la misma manera. Lo que sí podemos evaluar con una mayor estandarización es la cultura del consumidor internacional, lo cual va a ser una condición obligadísima de trabajo con relación a nuestros temas. Es una condición, como bien comentaba, sumamente obligada dentro de esto. Vamos a plantear esta nueva slide para que lo podamos visualizar. Bien, entonces, ¿cómo va a corresponder la cultura de negocios con nuestras actividades de trabajo? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a contextualizar? Bien, lo primero que debemos de plantear es que la cultura de negocios o la cultura del consumidor se marca o se rige por una aceptación común de un número de personas determinado en un periodo específico del tiempo. ¿Por qué hablar del tiempo o de un periodo específico del tiempo? Porque no todos los periodos del tiempo van a compaginar en la forma de conducta. Lo que hoy aceptamos como una conducta propicia para, para efectos de nuestra actividad de negocios, puede que hace algunos años no haya sido de la misma manera. Entonces, pues si tenemos estas consideraciones a plantear o a tomar en cuenta dentro de la cultura de negocios, pues qué mejor que lograr estimular o consolidar todas estas características comunes de la misma. Es difícil, claro que es difícil la conceptualización de la cultura de negocios y de la cultura del consumidor. Sin embargo, tenemos algo sencillo que tomar en consideración, que no vamos a tratar de vender de todo. Vamos a elegir un producto o servicio que forma parte del esqueleto del plan de negocios. Y bueno, sobre ese esqueleto del plan de negocios es sobre el que vamos a trabajar. Es decir, no necesitamos conocer toda la cultura, toda la eventualidad que sucede en el país. Es importante sí tener en presencia, pero como bien lo comentaba al inicio de la sesión, tienen que ser las variables que efectivamente responden a las consideraciones, de nuestro plan de trabajo o de negocios. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo claro y fácil, ¿no? Supongamos que estamos vendiendo automóviles, entonces no afectaría en demasía el hecho de que haya una tendencia al veganismo o haya una tendencia a consumir productos pues con una afectación ambiental en términos de la ingesta de los mismos. Digo, no afectaría al 100%, puede tener una condición colateral. Este veganismo proviene de una preocupación ambiental y esa preocupación ambiental sí puede ser un argumento que pegue
en la conducta del consumidor internacional, sobre todo en ciertas regiones alrededor del planeta, llamémoslo una región escandinava como Noruega o una región europea de pues cualquiera de los países que se denominan desarrollados o económicamente desarrollados en Europa. Entonces, así es como nosotros trabajamos la cultura de negocios internacional. Se trabaja de esa manera, se argumenta o articula de esa forma, pero no solamente se articula desde esa perspectiva, también debemos de tomar en presencia que, a pesar de lograr garantizarnos una cultura de negocios que es sólida y que se viene construyendo bajo las tendencias sociales que palpa la sociedad, también debemos de considerar las variables clave, como cuál es la religión, por ejemplo. Obviamente bueno, los usos y costumbres de la población, la clase social y económica, aunque no lo queramos ver desde la perspectiva de la clasificación del consumo, sí tenemos que tomar como punto de referencia que es importante conocer hasta qué nivel de capacidad económica tiene el consumidor que estamos pues analizando, porque eso va a depender mucho de cuánto quiera consumir de nuestro producto o servicio que le estamos ofreciendo. Entonces, sí, sí es muy importante, sí, sí tómenlo en consideración para efectos de su plan comercial o plan de negocios. Obviamente también debemos de tomar en cuenta tendencias sociales, arraigos ideológicos, formas de vida, personalidades, preocupaciones sociales, entre otras. Muchas más que ustedes se darán cuenta que existen y que es precisamente lo que me interesa que ustedes visualicen, que hay muchas variables y que no todas las variables pegan y que algunas sí pegan y que otras pegarán más, como el comentado caso que no falla, que es el caso de la religión en el Islam con el consumo de carne de cerdo, por ejemplo, lo cual pues nos termina por construir un modus operandi de qué sí y qué no vender en un mercado. Estamos conscientes de que no podemos vender todo en cualquier mercado. Tiene que haber demanda. ¿Podemos estimular la demanda? Sin duda. Vamos a poner el ejemplo del tequila porque es muy cimentado para efectos de la internacionalización. El tequila es una bebida endémica de México. Obviamente este producto pues responde a las inquietudes o gustos de consumo de los mexicanos, sobre todo de la región pues jalisciense. Esto no quiere decir que el tequila no haya podido migrar a gustos y consumos internacionales. ¿Cómo se dio esta realidad? Bueno, pues ahorita es una bebida sumamente reconocible por parte de la mayor pues cantidad de personas a nivel internacional. Cualquier persona que tiene una cierta experiencia con México, pues conoce de este producto. O a lo mejor ni siquiera tiene que haber tanta similitud o afinidad con el país, simplemente es una bebida común dentro de ya la oferta de bebidas espiritualizantes o espirituosas, que también le llaman por ahí, en los mercados internacionales. Pero esto no se dio de la noche a la mañana. Tuvo que haber una promoción específica del producto, de hacer unas degustaciones, de lograr, bueno, toda la parte comercial que ustedes ya conocen. Pero ¿cómo es que se convierte en un gusto de consumidores en otras regiones del mundo? Hablemos de un Brasil, hablemos de un
Turquía, hablemos de un Estados Unidos, que bueno, eso está más fácil, pero no deja de ser un promotor del consumo de la bebida. ¿Cómo se logra que eso suceda? Bueno, eso es un periodo amplio y es un periodo en donde tiene que haber una intervención tripartita, en donde vamos a tener a tres intervinientes: gobierno, empresa y los compradores internacionales. ¿Por qué gobierno y empresa cerquita? Porque bueno, entre ambos debemos de colaborar para que el comprador internacional responda a nuestras necesidades de consumo. Y esta predisposición va a venir de la siguiente manera. Vamos a necesitar que surja algo más importante, que en este caso es lo siguiente: un ecosistema internacional. ¿Sale? Ese ecosistema internacional es aquel que nos va a dar la pauta o la referencia. Y ese comprador internacional debe de buscar a un tercero, que es en este caso el cúmulo de consumidores que se van a tratar de lograr. Esos consumidores precisamente son de los que estamos hablando, de que tienen una conducta del consumidor ya arraigada, que tienen una serie de predisposiciones ya arraigadas y que, bueno, tenemos que ir cuidando que los mismos nos respondan de manera apropiada o con una cierta intención a nuestros escenarios comerciales. ¿Cómo trabajar con la cultura o cuál va a ser el argumento de trabajo de la cultura? Eso es un punto importante a tomar en cuenta. Vamos a compartir otro más. ¿Cómo trabajar la cultura? Trabajar la cultura no es algo difícil, pero es sumamente demandante en materia de análisis. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentábamos, no tenemos esa posibilidad de estar tan cerca de nuestra contraparte comercial, y dos, tenemos que revisar con profundidad todas las variables, todas las tendencias, todos los criterios. Recordemos que para eso tenemos algunas cartas bajo la manga que ya nos pueden servir para ese sentido, como el social media, pero no es algo que nos pueda dar toda la fiabilidad. También debemos de remontarnos a bases documentales, a estudios, a propuestas, al conocimiento propio de nuestros clientes o consumidores internacionales y al conocimiento de mercado también de los compradores o de los distribuidores. Todo eso tiene que estar conjugado, compaginado, para que logremos garantizar que el mercado va a responder apropiadamente a nuestro producto. Entonces, ¿cómo trabajar la cultura? Recordamos nuevamente la pregunta. ¿Cómo se va a trabajar? Hay que definir qué variables son las que más afectan a la intención de compra en el mercado.
estas variables son las que debemos de trabajar. Por ahí se fue hasta la esquina. Vamos a corregir. Son las que más debemos de cuidar. Todas las variables que sí tengan una relación directa. Por ejemplo, si mi producto o mi propuesta de valor, plantea una serie de ventajas competitivas u ofertas de valor, como también lo conocemos, pues esas ventajas competitivas u ofertas de valor van a referir, van a contextualizar a planteamientos que nosotros debemos de forjar para lograr solidificar nuestra propuesta. Entonces, esas ventajas competitivas a la vez deben de estar vinculadas con las expectativas de los consumidores, y la única forma de estar en virtud de las expectativas de los consumidores pues es garantizándonos que conocemos qué es lo que desea. Por eso es que es conocer la cultura, porque hay que hacer un match entre las variables que son unas ventajas competitivas por una parte para nuestro producto o empresa, y por otro lado son las expectativas que tienen estas empresas estas personas sobre la empresa y el producto. Por ejemplo, si es el producto que estábamos trabajando en el ejemplo, en este caso el tequila, pues tienen ya ciertas expectativas, esperan un cierto sabor, esperan una cierta reacción, esperan un cierto estatus, esperan una cierta convicción, esperan una cierta experiencia de consumo. Y todo eso solamente lo podemos conocer si sabemos exactamente cuál es su comportamiento cultural, qué les gusta, qué no les gusta, qué les interesa, qué no les interesa, de qué manera reacciona, cuál ha sido la aceptación últimamente de nuestros diferentes elementos de trabajo, cuáles no son susceptibles de esta consideración. Y bueno, con todo eso descrito, con todo eso propuesto, pues estamos en la oportunidad de garantizarnos, de efectuar con cierta garantía que se logre estimular o estipular de forma clara, de forma concisa, nuestro escenario de trabajo. Vamos a dar ya las conclusiones de este tema. ¿Cuáles serían las conclusiones del tema? Bueno, las conclusiones son las siguientes. Uno, el hecho de que el protocolo de negocios lo debemos conocer hasta que logremos cimentar la propuesta de trabajo. Y la segunda, y no menos importante, es que nosotros podamos garantizar un conocimiento
beneficiado de nuestros consumidores. Con ello nosotros podríamos lograr garantizar una mayor armonía entre el plan de trabajo, el plan de negocios y las intenciones comerciales a futuro. Esos serían los temas que se tenían previstos y de alguna forma con ellos podemos dar inicio de forma pues específica a todas las actividades consiguientes que se nos presentan. Vamos a